Se lo anunciamos antes de la pausa. A propósito del plan de descontaminación de Calama, hace solo unos días la Seremi de Medio Ambiente dio una entrevista al diario El Mercurio, donde sutilmente dejó de referirse a Calama como zona saturada por contaminación para nombrarla como una zona de latencia. Pero esto no es solo semántica. Este eventual cambio implica diversas variaciones serias a nivel de ejecución de medidas. Y este es el tema para el comentario de actualidad de esta semana a cargo de don Osvaldo Villalobos. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenas noches. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas noches y buenas noches a todos los televidentes de Calama Televisión. Efectivamente, durante la semana estuvimos monitoreando y trabajando junto con el equipo de prensa este tema muy importante, pero antes vamos a hacer un poco de historia. Lo quiero llevar a que retrocedamos un año atrás, año 2017, cuando la agrupación de defensa por el río Loa y la madre tierra Patajoiri se acercó hasta la Contraloría General de la República a nivel regional y dejó la denuncia correspondiente por la no aplicación del plan de descontaminación para Calama. Calama está declarada como zona de contaminación, zona saturada, desde el año 2009. Estamos a casi 10 años de cumplido ese plazo y aún no tenemos un plan de descontaminación vigente por ser zona saturada. Por lo tanto, después de la entrevista que dio la Seremi al Mercurio Calama la semana anterior, nos llamó mucho la atención y quisimos indagar a qué se refería cuando hablaba de zona de latencia en vez de zona saturada, y esto fue lo que nos respondió. Para cambiar el estado de condición desde saturación a latencia, se necesita un paso por Contraloría, como bien dice usted, a través de un decreto que haga el cambio. A través de un decreto. Así como mediante decreto se nombró a Calama zona saturada, si ahora se le quería cambiar la denominación, también debería hacerse a través de un decreto. Decreto que todavía no existe. Entonces le preguntamos a la Seremi, ¿cuál es la situación actual de Calama ahora? Efectivamente, en este minuto el único decreto supremo es el número 57 del 2009, que declara la zona como saturada de material particulado de MPI. Nos queda claro entonces de que tanto autoridades, organizaciones sociales y los ciudadanos todos en Calama deberíamos seguir hablando solo de zona saturada. El lenguaje construye realidades y la realidad entonces, como lo acaba de decir la Seremi, es que Calama sigue siendo una zona saturada. ¿Cuáles son los siguientes pasos, le preguntamos a la Seremi, para que se siga construyendo este plan de descontaminación? Indistintamente de la condición de calidad del aire actual, la futura elaboración del plan de descontaminación para Calama se va a elaborar de acuerdo al decreto supremo número 57 del 2009 del Ministerio Sectres, que declara la zona saturada de material particulado de MP10, lo que nos permite abordar con mayor efectividad el tema ambiental en la zona. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a elaborar un plan de descontaminación en base a ese decreto supremo, independiente de la condición ambiental actual. Vamos a ser en ese sentido estrictos en cuanto a las medidas de mitigación y de control respecto a las emisiones y lo que estaría afectando la calidad del aire en Calama y sus zonas circundantes. A raíz de la última intervención de la Seremi queremos hacer dos precisiones, en rigor una precisión y una pregunta. La primera precisión no es independiente de la calidad del aire que se dicta o no una medida, es a raíz de, porque el plan de descontaminación no es un favor y no es una medida voluntaria, es lo que obliga la ley ambiental, que dice claramente que cuando una zona es declarada saturada por contaminación, necesita un plan de descontaminación. Por lo tanto no es a pesar de, es con razón de. Y lo segundo es, no podemos dejar pasar lo que nos dice la Seremi al final de su intervención, cuando marca que la calidad del aire actual en Calama. ¿Qué nos quiere decir la Seremi con lo que nos dice ahora y también manifestó hace un momento en el Mercurio? ¿Que el aire ha mejorado en Calama?
Si eso nos quiere o nos intentó decir, hay que ser muy claro y ratificar que la calidad del aire o las condiciones de contaminación se cambian mediante un decreto, no a través de un estudio o una medición parcial, porque eso no sirve para hacerlo funcionar desde la ley. Básicamente yo hice la presentación haciendo una diferencia y que no era semántica y lo recalqué. La zona saturada por contaminación y la zona de latencia de contaminación. Y me parece que es sumamente importante que todos nuestros televidentes entiendan cuál es la diferencia y las implicancias que tiene un eventual cambio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una zona saturada y una zona de latencia? La zona saturada de contaminación, según la ley, obliga al Ministerio de Medio Ambiente a elaborar un plan de descontaminación. Si se cambiara a zona de latencia, el plan de descontaminación queda inmediatamente terminado, entre comillas, porque aquí ni siquiera se ha iniciado, y cuando es declarado zona de latencia se necesita solo un plan de prevención. Por lo tanto, y como decía Mario, no es semántica, es muy distinto hablar de zona saturada a zona de latencia. Por lo tanto, esperamos nosotros que el plan de descontaminación que está llevando a cabo en los diferentes trabajos el actual Ministerio de Medio Ambiente y que, según la nota de prensa y por supuesto también el seguimiento que realizamos, se ha ido reuniendo con las distintas organizaciones sociales para que Calama de una vez por todas tenga este plan de descontaminación que es muy necesario por el bienestar de la provincia de Loa y de Calama. Un dato, la Organización Mundial de la Salud sacó en abril de este año un estudio que dice que el 5.9% de las muertes en el mundo son atribuidas a causas de la contaminación del aire. Por lo tanto, es sin duda un tema urgente que tenemos que atacar como ciudad, sociedad, Estado. Recordemos también que el reunirse de parte de la SEREMI en torno a este plan de descontaminación con las organizaciones sociales no es un acto voluntarioso, también está mandatado por ley, ¿no es así? Efectivamente, la ley ambiental marca claramente cuáles son los pasos a seguir y aquí es donde volvemos a hablar, perdónenme, desde el corazón de calameño, o sea, los hechos que ocurrieron en el cordón industrial de Quintero Puchuncaví hace un par de meses fueron graves, sin duda, y necesitan la corrección, por supuesto. Y en ese sector del país, cuando tuvieron ese problema ambiental tan o más grave que el que vivimos en Calama, tuvieron medidas de mitigación súper rápidas y se comprometió un plan de descontaminación a esos sectores express. Entonces, no entendemos por qué pasado 10 años, aún en Calama, estamos elaborando el anteproyecto para tener un plan de descontaminación que ha comprometido el actual Ministerio de Medio Ambiente para marzo del próximo año. Y hay que, por supuesto, reconocer que esperamos y confiamos en que el Ministerio y la Seremía puedan cumplir con ese plazo, porque en Calama no podemos esperar más por un plan de descontaminación. Es un tema que va a seguir, tenemos que seguir monitoreando también de todas maneras. Sin duda. Es un tema a continuar durante las próximas semanas y meses, porque en marzo está el compromiso, así que esperamos tener un buen resultado. No solo que sirva de un ítem de cumplimiento para un ministerio, sino para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Calama. Amigo mío, que tenga una excelente semana. Nos vemos el próximo martes. Gracias, Mario. Buenas noches. Que estés muy bien. Le invitamos ahora a una pausa y continuamos revisando más informaciones.